Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Llegamos a la sesión correspondiente a esta semana y hoy les traigo un 3x1 con Paul Auster y la trilogía de Nueva York. Démosle play. Cuando Paul Auster presentó esta trilogía, fue todo un revuelo en las novelas policíacas. Con la trilogía de Nueva York y con la Ciudad de Cristal comenzamos este track número 1. ¿Qué es lo que pasa en esta novela? Es la primera vez que veo cómo se entretejen todos los personajes con una manera muy particular desde aspectos metafísicos para hacer que el lector esté todo el tiempo razonando sobre la cordura de los personajes que utiliza Paul Auster en esta saga, en esta trilogía, pero en especial arrancamos con esta, con la Ciudad de Cristal. Aquí un escritor que escribe novelas policíacas recibe una llamada telefónica y lo confunden con Paul Auster, detective. Ya por ahí empieza ese juego que hace el autor para confundirnos como lectores o hacernos reír o mirar esa forma particular de narrar en su obra. Uno pensaría que si lo llaman a uno y es un número equivocado, uno simplemente dice es un número equivocado o cuelga el teléfono y dice aquí no es y ya. Pero este escritor estaba pasando tal vez por una etapa como aburrida de su vida y decide seguir el juego con esta llamada y presentarse en la casa donde le han solicitado sus servicios para investigar a un hombre que prontamente saldrá de un sanatorio luego de cumplir una pena por los abusos que cometió en contra de su hijo. De hecho, es la esposa de este personaje, de Peter Stillman, quien solicita los servicios de este Paul Auster. Quinn, que es el nombre del autor de novelas policíacas, llega a este lujoso apartamento y durante toda la tarde se sorprende al entrevistarse con Peter y darse cuenta de cómo los abusos que esta persona sufrió de niño le dejan unas secuelas irremediables en la vida adulta. Y la novela gira en torno a la importancia del lenguaje, porque el padre de Peter fue un profesor bastante reconocido y que empieza como a trastornarse en la búsqueda de ese lenguaje divino y utiliza a su hijo como experimento para alcanzar esa sabiduría ancestral o que debemos tener ya cuando llegamos a este mundo. Es un entramado psicológico que lo va llevando a uno a decir, bueno, pero de qué tipo de lenguaje está hablando. Y vemos cómo las secuelas han destruido la vida de este chico, que ya no es un chico, obviamente, ya ha crecido, y de el temor que siente a enfrentarse con su padre tras tantos años de estar encerrado. Y aquí hay un juego constante de palabras por parte de Paul Auster, porque Quinn a su vez hace como un espejo con uno de sus personajes famosos de sus novelas y trata de imitarlo para actuar como un detective. Por el otro lado, en cierto momento, Quinn se entrevista con un escritor que se llama Paul Auster. Y ahí, de nuevo, continuamos en ese juego que nos hace el autor de La Ciudad de Cristal para mantener al lector expectante y envolverlo en esta trama que pareciera que no va a ningún lado, y a lo que como lectores nos enfrentamos es a este constante devenir de Quinn
como Paul Auster, como detective, de la relación, de lo que empieza a investigar con el padre de Peter, de qué lo llevó a crear como toda esta teoría del lenguaje divino y cómo las personas van atrapándose en una red de confusiones, de ambigüedades, de perderse totalmente en su forma, dejar de un lado su identidad y ir descendiendo, descendiendo, descendiendo a unos niveles que nosotros diríamos de locura por todo lo que Quinn hace por tratar de proteger a Peter al seguir a su padre y los mecanismos que utiliza para desentrañar lo que está haciendo esta persona que le parece todo menos un posible homicida. Así que en el track 1 y para iniciar con Trilogía de Nueva York, Ciudad de Cristal. En el segundo track vamos con Fantasmas, la segunda novela de la Trilogía de Nueva York. Aquí, que es una novela muy corta, Paul Auster de nuevo juega con estos personajes que se desdibujan uno en el otro. Y una de las características que tiene Fantasmas y que posiblemente hace referencia a su título es que los personajes se llaman por colores, blanco, negro, azul. Azul es el detective y blanco lo contrata para que siga a negro y le envíe un informe periódico sobre las actividades de este personaje porque blanco asegura que está tramando algo en su contra. Esto es una de las funciones más sencillas para un detective privado y Azul recuerda a su entrenador Castaño que le ha enseñado cómo hacerlo de la mejor manera. Él se muda a un apartamento muy pequeño enfrente de donde reside Negro para poderlo vigilar las 24 horas, o bueno, dentro de lo que una persona puede vigilar a otra por 24 horas. Y la rutina de Negro resulta de lo más aburrida, porque llega un punto donde Azul le conoce las horas que pasa escribiendo frente a su ventana, que parece ser la única actividad que le genera importancia a este personaje negro. Los momentos en que va a la tienda, compra los víveres, da un pequeño paseo por las calles y regresa de nuevo a ese pequeño apartamento para sentarse otra vez frente a la ventana y seguir escribiendo. Y así pasan los días, en una atmósfera donde pareciera que no pasara nada porque Azul recuerda a su novia y trata de recordar como algunos pasajes de su vida anterior. Vemos que se acerca tanto con los binoculares a la vista que tiene de este negro para saber qué libros lee y tratar de pronto así de saber algo de la psique de este personaje. Va y busca los libros, empieza a leerlos, pero se da cuenta que a la final no hay nada concreto que él pueda informarle a Blanco y sus informes de este seguimiento son escuetos, son prácticos, porque realmente Azul se da cuenta que no hay nada que contar. Un día Negro hace una variación en su rutina y Azul cree que esta es como la gran pista que estaba esperando. Finalmente se da cuenta que no, y esto lo lleva a un momento como de desesperación, de decir, yo de alguna manera me tengo que acercar a este personaje porque no entiendo cuál es la razón de estarlo vigilando. Y en ese paralelo que empieza a ser la vida de Azul frente a la vida de Negro, Azul empieza a sentir que su identidad se está perdiendo y que puede llegar incluso a sospechar de las intenciones extrañas de Blanco, las intenciones ocultas para que Azul se someta a esta rutina de vigilar a una persona que pareciera que no hiciera nada. Y aquí
vamos a encontrar de nuevo lo que Paul Auster ha hecho en Ciudad de Cristal y lo que marca en Fantasmas también, y son estos personajes que poco a poco se van perdiendo uno en el otro, con estos tintes de reflexiones filosóficas, metafísicas, que hacen que nosotros como lectores digamos, ¿esto para dónde va y si tiene algún sentido? Un poco la misma sensación que teníamos con la Ciudad de Cristal, con Ciudad de Cristal. Así que igual, avancen con Fantasmas, porque lo que viene, y les hablaré en el tercer track, es el cierre de esta trilogía maravillosa. En el segundo track, Fantasmas. Llegamos al tercer track de esta trilogía de Nueva York con La habitación cerrada. Ya les he explicado cómo Paul Auster avanza con estos personajes que se diluyen uno en el otro en esta profesión con este trabajo de detectives, de seguirlos, y cómo estos detectives terminan envueltos en unos casos que resultan extraños por lo que hace en el interior de cada uno de ellos. Y La habitación cerrada no se queda atrás. Esta tercera novela que cierra la trilogía nos presenta a dos personajes que son un narrador que está contando cómo su amigo Fanshawe, espero haberlo pronunciado bien, es la persona que todos idealizaban en el colegio, era su vecino en la infancia, andaban juntos para todos lados, crecieron, fueron al instituto y generaron una relación muy estrecha hasta que llegó el momento en que sus vidas tomaron rumbos distintos. Y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Y el personaje recibe una invitación por parte de la esposa de su amigo de infancia para manifestarle que él está muerto, desaparecido, no saben exactamente en qué situación está. Ella cree que realmente está muerto, está esperando un bebé de él y por su propia salud emocional prefiere darlo por muerto a sentirse abandonada por este hombre. Y el personaje empieza a investigar qué es lo que ha pasado, pero también empieza a sentirse atraído por la esposa de Fanshawe y finalmente terminan juntos, y hasta ahí parece que todo bien, es una novela que nos habla de un nuevo inicio. Pero resulta que no, porque estamos en una novela de detectives bajo la pluma de Paul Auster. Y lo que parece que es muy sencillo, resulta que no lo es. Este hombre empieza a obsesionarse con su amigo porque Sophie le ha entregado todo el material que él tenía escrito y que ha dejado como condición de si algún día él desapareciera, se muriera, ya no estuviera en la vida de Sophie, que lo buscara a su amigo y le pidiera que leyera todo el material y que si él lo considerara prudente, lo publicara. Así que este hombre que ha tratado de hacerse una nueva vida con Sophie se da cuenta que la sombra de su amigo nunca lo va a dejar y comienza una obsesión por la escritura de este hombre, por la lucidez que muestra. Sus escritos son bien recibidos, logra un muy buen contrato editorial y él siente que hasta ese punto ha cumplido más que con su amigo de la infancia, con su esposa, con Sophie, con quien se ha casado. Pero un día recibe una carta que lo cambia todo. Y en este momento ese juego de familia, casita, bebé, se desmorona poco a poco para el personaje principal y se da cuenta que la sombra de su amigo es más larga y más negra de lo que él pensaba. Y no solamente trata él de
asumir sus propios miedos, sus propias confusiones, sino que para remate de todo esto le piden que escriba una biografía de este hombre que ha sido un éxito en ventas. Y en ese momento en que él empieza a rasgar las profundidades de la vida de su amigo en el tiempo en el que ya no tenían contacto, él va cayendo, cayendo, cayendo a un pozo que parece no tener fondo, donde todo lo de su amigo es mucho más importante que él mismo. Y aquí Paul Auster, ¿qué hace? De nuevo hace un juego con los nombres de los personajes, empieza a hacer guiños a las dos anteriores novelas, a Fantasmas y a Ciudad de Cristal, trata como de poner elementos de la una y de la otra en esta última entrega de la trilogía, cosa que como lectores empezamos a decir, uy, ¿qué fue lo que este detalle de pronto se me pasó? Repasemos un poquito la otra. Aquí de pronto el autor nos está dando una pista de hacia dónde va el cierre de esta historia y eso nos mantiene ahí, pendientes, leyendo con minucia cada frase, como cada cascarita que parecemos que el autor ha dejado para los lectores. Y tras un momento en que este personaje piensa que ya no va a dar más, que su matrimonio con Sophie peligra si él sigue en esta obsesión por su amigo, por su trabajo, por su vida. Cosa que aquí hago un paréntesis, Paul Auster utiliza elementos de su propia vida como elementos de la vida de Fast Show. Y aquí entonces uno empieza a decir, uy, ¿será que esto es autobiográfico o simplemente lo hace en el juego de la narrativa de él? Pero hace ese juego constante. Para mí, nosotros como lectores somos como unos ratoncitos donde Paul Auster con esta ingeniosa obra juega con nosotros, es un gato que juega con nosotros, porque es como que si nos pusiera la linternita, o bueno, una persona que nos pusiera la linternita y uno fuera el gato al contrario y estuviera como siguiendo estas luces para tratar de desentrañar de qué va y cómo va a resolver él esta última novela. El final, como en las anteriores, nos deja en el punto del suspenso, del ¿en serio pasó esto? O sea, va construyendo el clímax de la narrativa hasta dejarnos ahí como que tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que saber qué es lo que va a pasar y cómo va a resolver esta trama. Así que no se pierdan La habitación cerrada y cuando descubran por qué se llama así, se darán cuenta que tenía toda la razón el autor en ponerle este nombre que lo deja explícito en un pensamiento del personaje. Así que en el tercer track, La habitación cerrada de Paul Auster en esta trilogía de Nueva York, una obra que fue publicada en los años 80 hacia los finales y que cambió ese modelo de novelas de detectives como con esos ya pinceladas de unos personajes con unos conflictos psicológicos, es sobre todo eso, lo que no sé, se podría llamar hoy esos thrillers de suspenso. Así que no se lo pierdan, insisto, la trilogía de Nueva York, que es la obra con la que Paul Auster se puso en el papel, en el punto de el gran escritor superventa, así que hoy en día continúa generando asombro por la manera de narrar. Para entusiasmarnos y meternos de lleno en la trama de Paul Auster, dejemos que sus libros nos hablen.
Les decía que esta era una sesión especial porque era un 3x1. Paul Auster con su trilogía de Nueva York. 3 obras para amantes de las novelas policíacas y con especial énfasis en estos conflictos emocionales, conflictos espirituales, con este mundo que se nos cae de un momento para otro y donde nuestra identidad empieza a tambalear. No se la pierdan y es una excelente manera de conocer la obra de este aclamado autor. No es más por hoy, llegamos al final y recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad, así que vamos a ser felices con un libro. Déjame tus comentarios, tus impresiones, si ya conocías esta obra, cuál de las 3 es tu favorita o qué tipo de género te gustaría que te trajera en una próxima sesión. Chao, chao.